Hola de nuevo. ¿Qué tan importante es el laboratorio clínico para establecer el diagnóstico? Sí, muchas veces dicen, no, es que el laboratorio, es que la parte clínica es fundamental, es que el laboratorio es mucho más importante que la clínica, y así, comentarios así, y pues, o sea, ¿qué tan cierto es? En este lapso que me ausenté por meramente cuestiones académicas, me di cuenta de varias cosas en este pequeño lapso en el que ya no les puedo hacer videos. Y es que ambos son importantes, ambos se complementan. El laboratorio es importante, sí, pero también lo es la clínica. La clínica es importante, sí, pero también el laboratorio es importante. Van así. No es que uno tenga más peso que otro, sino que ambos se complementan, son engranajes. Al final de cuentas, si lo vemos así, son engranajes que mueven algo mayor. ¿Y ese algo mayor que es? El diagnóstico del paciente, la salud del paciente, el bienestar del paciente, el decir, no, ya sabemos qué es lo que tienes y se siente un gran alivio el saber qué es lo que se tiene. Porque igual personas que me están escuchando eso, que están viendo este video, también fueron alguna vez paciente, igual yo fui paciente. Y cuando nos dan diagnóstico, nos dicen, ya sabemos qué es lo que tiene, ya es una calma enorme, pero eso es otra historia. Mire, ¿por qué te digo esto? En este lapso que me ausenté, tuve varios pacientes, muchas veces en las que el diagnóstico o los signos o síntomas no se les dice al laboratorio, no se les dice, oiga, tal, el paciente tal. No, ni siquiera eso, solamente dicen, vaya, tome que le tomen la muestra. Por ejemplo, tuve un paciente, es un niño, me acuerdo perfectamente del niño, que estaba ahí jugando, estaba con su mamá y su hermanito, estaba jugando. Y llegó porque tenía sangrado gingival. Y eso es muy raro, o sea, en un niño es muy raro. Uno piensa desde lo más raro que es, no sé, se me ocurre una hemofilia, no es tan raro, no es tan raro. Se me ocurre lo que es una hemofilia en ese momento, una enfermedad que afecta a las plaquetas, tanto en la función, por ejemplo, se me ocurre, no sé, una trombostomía de Glassman, algo, o sea, algo, no sé, yo ya me empecé a pensar probables causas de por qué tiene ese sangrado. Ahora, se le tomó la muestra, se le tomó la muestra y cuando se le puso el algodoncito, el nene seguía sangrando, o sea, seguía así, o sea, se le puso el algodoncito y seguía sangrando. Pasó, pasó unos 20 segundos, unos 50 segundos, el minuto, minuto y medio, y seguía sangrando. Es algo, eso es algo que nosotros en el laboratorio debemos de tener muy en cuenta. O sea, cuando vemos a un paciente así, un niño que se le tomó la muestra y sigue sangrando a pesar de que ya se le puso el algodoncito, la curita o cosas así para evitar el sangrado, híjole, se debe de tener en cuenta eso. O sea, eso ya es un dato, eso ya es un dato, eso es un dato por ahí que nos arroja varios indicios de. Todavía no se establece el diagnóstico, ¿no? Pero ya es un dato muy importante, es la palabra. Ahora, esta muestra se procesó y el equipo hematológico no leyó los leucocitos, o sea, no los leyó, marcaba incontables esos leucocitos. Y existe un sinfín de cosas, desde que el equipo no esté leyendo, desde que el equipo, no sé, se me ocurre, vamos a inventar escenarios, que el equipo en ese justo momento dijo, sabes qué, ya no quiero leer, a ver cómo le haces, desde que el equipo le desconectó una pequeña manguera, desde que el equipo está mal calibrado, no pasan controles, justamente ese día no quiso trabajar el equipo. Se revisó el equipo hematológico, se le revisó todo estaba bien, todo estaba correcto. En las muestras anteriores se pasaron normales, o sea, se pasaron controles normales,
después las muestras de los pacientes y todo normales, pero justamente en esa muestra, in- incontables, marcaba incontables los leucocitos. Y ahí es cuando uno empieza a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Dónde están ilustraciones hematológicas para que me ayude? Ahora, empecé a pensar desde, híjole, puede ser el equipo, ya se revisó el equipo, pero hay otra cosa que puede dar eso, y es una leucemia, una neoplasia, una neoplasia, leucemia. Bueno, le hice el extendido sanguíneo, y Dios mío, pobre, cuando uno ve todas estas células y en un niño, híjole, uno le entran sentimientos, hijo, no, uno todavía, uno no debe de deshumanizarse. No, no se debe de deshumanizar, puesto que si nos deshumanizamos nos convertimos en robots. No, es el, es el hijo de alguien, o sea, es el hijo de alguien, es el nieto de alguien. Y cuando le vi el extendido sanguíneo precursores, eran precursores linfoides, entre comillas, linfoblastos. No es un término muy adecuado ya que los linfocitos no es lo mismo que los blastos de la línea mieloide, no es lo mismo. Los linfocitos, primero, los linfocitos que vemos en el extendido sanguíneo pasan a blasto, entre comillas, esto es entre comillas. De linfocito pasa a blasto y de blasto pasa a célula madura, de forma muy general, de forma muy general. Pero un blasto de la línea mieloide es al revés. Primero es blasto y después es célula madura. En este caso, no sé, por inventar uno es un neutrófilo. Pero en los linfocitos, no, o sea, no está bien decir un linfoblasto, ya que hacen diferentes cosas los linfocitos, hacen recombinación genética y permutación somática. De hecho, los linfocitos que vemos en el extendido sanguíneo son células madres, se pueden dividir de forma horizontal y de forma vertical. Bueno, y retomando al caso clínico, este paciente, híjole, cuando le vi esto y le vi estas células, lamentablemente el microscopio no ayuda porque existe esta morfología. Muchas veces decimos, no es que la morfología no ayuda tanto, lo que ayuda son los valores. No, no. O sea, la morfología es muy importante. Nos da pequeños detalles, como dice mi maestro, y sí es cierto, la morfología es la expresión de miles de genes. Y sí es cierto, o sea, cuando uno le ve un extendido sanguíneo a una leucemia, a una enfermedad hereditaria, vemos lo que son diferentes cambios genéticos en una sola prueba, un extendido sanguíneo, un frotis. Ahora, el microscopio ayuda, o sea, el microscopio cambia el diagnóstico, sí cambia. Híjole, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia el diagnóstico un buen microscopio con una buena óptica? No te estoy diciendo que te compres uno de el más caro, no, o sea, no te estoy diciendo que te compres el más caro, que dejes el que tengas en el laboratorio y lo tires, no, 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 espérate. O sea, espérate, vamos un paso. Un buen microscopio sí cambia el diagnóstico, por supuesto que cambia, o sea, sí cambia. Hay de microscopios a microscopios, obviamente, no es por menospreciar a otros microscopios que a otros, pero sí ayuda, o sea, sí ayuda bastante lo que son los microscopios con una buena óptica. Ahora, este paciente mejor dicho, le hice la tinción de mieloperoxidasa. ¿Qué es esto? Esta tinción nos ayuda a identificar de forma muy general, pero muy general, mejor dicho, las diferentes fases de maduración de la línea mieloide, para ser más exactos, de los neutrófilos y de los eosinófilos. Pero para las leucemias nos ayuda bastante. ¿Por qué? Porque las células que vemos en el extendido sanguíneo blasto precursor, si es blasto, empieza a tener pequeños puntitos azules de mieloperoxidasa. Pero si es un precursor linfoide, híjole, no debería de tener.
pero existen otras leucemias de linaje mixtas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una característica morfológica de precursor, pero tiene marcadores de la línea mieloide, mieloperoxidasa, y eso es algo muy... Eso es malo, eso es malo. O blastos de la línea mieloide, pero con TDT, que es algo muy característico de la línea linfoide, y ambos son malos, o sea, eso es algo muy malo. Bueno, le realicé lo que es la tinción mieloperoxidasa y nada, o sea, le estuve buscando, pero el microscopio no ayuda, no me ayudó. Le estuve buscando, pero no, o sea, no había como tal indicios de que tuvieran esos precursores mieloperoxidasa. Pero ya con la tinción de Wright, con la tinción de mieloperoxidasa y el microscopio, ya ayudamos suficiente al paciente. Si es necesario la citofluorometría, el cariotipo, para saber qué daño molecular y de dónde viene esa célula. No tengo los marcadores, el cariotipo, los equipos necesarios para hacer cariotipo, el inmunomarcaje, todo esto para decir, viene de tal línea, con los marcadores tal, con el daño en tal zona. No, lamentablemente no se tiene esto. A lo que voy es que muchas veces nos dicen, no es que es necesario hacer todo, solamente hacer un estudio, o sea, solamente hacer un estudio, pues en este pequeño relato nos dimos cuenta que no, o sea, en este pequeño relato viene desde la clínica, desde que se vio, mejor dicho, al nene que seguía sangrando a pesar de que tenía la torunda, el equipo que marcó los leucocitos incontables, la tinción de Wright, la mieloperoxidasa, o sea, son diferentes pequeños engranes que van moviendo algo mayor. No es solamente hacerle un, un estudio, ese es un estudio, no. O sea, son diferentes estudios que nos ayudan a diagnosticar, a decir el paciente tiene tal cosa. Ahora, pero ¿cómo lo informo? Porque estas leucemias están en cualquier parte del mundo, o sea, están acá en Oaxaca, están en Yucatán, en París, en diferentes partes del mundo está lo que es esta neoplasia. Pero ¿cómo lo informo? Y ahorita te voy a platicar cómo. No, esto no es una regla general, o sea, este informe no es, así se tiene que hacer porque yo lo digo, no, o sea, no, aquí le puedes quitar, le puedes agregar, es a tu consideración, o sea, es como las firmas son individuales y esto es una guía, por decirlo así, es una guía de cómo informarlo, no pasa nada, le puedes quitar, le puedes agregar. En la biometría hemática se registraron valores anormalmente elevados de la serie blanca, con una hiperleucocitosis extrema que superó la capacidad de conteo del analizador automático, lo que sugirió de inicio una posible interferencia analítica. La evaluación microscópica del extendido sanguíneo periférico reveló una infiltración difusa y masiva por células inmaduras, compatibles con precursores linfoides. Estas mostraban una elevada relación núcleo-citoplasma, cromatina laxa, nucleolos discretos y un citoplasma caso e intensamente basofílico. No se observaron gránulos citoplasmáticos ni bastones de Auer, aunque en algunos campos se identificaron vacuolas pequeñas y aisladas. La tinción citoquímica para mieloperoxidasa resultó negativa, hallazgo que orienta hacia un proceso de estirpe linfoide, aunque no excluye por completo fases muy inmaduras del linaje mieloide. Este patrón citomorfológico es altamente sugestivo de una leucemia linfoide aguda. El diagnóstico definitivo requiere correlación clínica y la realización de estudios complementarios, en particular aspirado y biopsia de médula ósea, indispensables para confirmar la infiltración medular. Inmunofenotipificación por citometría de flujo para confirmar el linaje y establecer la subclasificación inmunológica. Cariotipo convencional, fundamental para identificar alteraciones cromosómicas mayores y definir subgrupos de riesgo. Esto es un ejemplo de cómo se podría informar. Esto es totalmente un ejemplo.
Si gustan lo pueden transcribir, lo pueden modificar, le pueden añadir, le pueden quitar, no pasa nada. Lo importante es informar, es decir, ¿sabes qué? Vi tal cosa y cuadra con desde que le tomé la muestra y no dejaba sangrar, desde que el equipo me marcó incontables, desde que le vi tal células en el extendido sanguíneo, informarlo, o sea, informar esto. Esto es solamente es un ejemplo, esto es un ejemplo. Esto es un caso clínico, esto es totalmente un caso clínico. Faltan otros, faltan más videos. Solamente les quise relatar el día al día que se vio en un laboratorio. No solamente es vete al laboratorio y ya, no, o sea, el laboratorio clínico es parte fundamental para el diagnóstico del paciente. El laboratorio clínico es muy importante. Esa fue una plática acerca del caso clínico que tuvimos. En el informe que les acabo de decir lo pueden copiar, lo pueden modificar, le pueden añadir, le pueden quitar, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Aquí lo verdaderamente importante es informarlo. Es decir, ¿sabes qué? Vi tal cosa. Desde que la toma de muestra no dejaba de sangrar, desde que el equipo marcaba incontables, desde que vi tal morfología en el extendido sanguíneo. O sea, todo esto es muy importante informarlo, no solamente no decir nada, no, o sea, no, es importante informarlo, ya que el nene es el hijo de alguien, es el nieto de alguien y es el ser querido de alguien. Muchas gracias, nos vemos en otro video. Y por cierto, próximamente nos vamos a Querétaro, es la última estancia, lamentablemente, es una última estancia y creo que voy a chillar. Pero esperen un video especial, esperen un video especial. Próximamente nos vamos a Querétaro, falta poco, pero esperen un video especial. Muchas gracias.